Podríamos decir entonces, gnosticismo histórico, siglo II después de Cristo, sobre todo el tipo de gnosticismo que vamos a ver nosotros, que es el gnosticismo de Valentín, el gnosticismo valentiniano. Ahora vamos a explicar todas las palabritas, no se preocupen. Yo lo titulé Dos miradas heterogéneas e irreductibles. Es decir, que las concepciones gnósticas del siglo II, sus doctrinas, no tienen nada que ver con las enseñanzas apostólicas. Por eso puse dos miradas heterogéneas e irreductibles. Una mirada, la del cristianismo apostólico, y otra mirada, la del gnosticismo valentiniano. Muchos de los gnósticos modernos dicen que el cristianismo y el gnosticismo son dos formas de ver o entender el cristianismo, ¿no? Y tratan de decir que en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿sí? O sea, sostienen la tesis opuesta a la que voy a sostener yo, ¿sí? Lo que yo sostengo, de hecho, acá traje mi tesis sobre el tema, mi tesis doctoral, es que el gnosticismo de tipo valentiniano y ningún otro tipo de gnosticismo, que vamos a ver, hay distintos tipos de gnosticismo, tiene nada que ver con el cristianismo enseñado por los apóstoles y por toda la tradición de los padres de la Iglesia. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos entonces. Vamos a dar una definición de qué es el gnosticismo. ¿Sí? Ustedes me dicen cada cosa que no entienden, por favor me dicen, ¿sí? Porque por ahí yo hay cosas que las doy por sentado y no se entienden, ¿sí? Bueno, se llama, esta es la perspectiva de Puech, que es uno de los grandes estudiosos de la gnosis y del gnosticismo, o se puede llamar gnosticismo y también gnosis, toda doctrina o actitud religiosa fundada en la teoría o en la obtención de la experiencia de salvación por el conocimiento. Entonces acá tenemos una primera definición de gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo surge en el siglo II, sobre todo el gnosticismo que tiene contacto con el cristianismo, ¿sí? Y lo que proponían era que la salvación se daba por el conocimiento. La palabra gnosis en griego quiere decir conocimiento. Por ende, los gnósticos son aquellos que dicen que uno puede ser salvo por medio del conocimiento. Ahora bien, ¿de qué conocimiento se habla? ¿Es cualquier tipo de conocimiento? Bueno, ese es el gran interrogante. No es cualquier tipo de conocimiento. Y tampoco es para cualquier tipo de personas. Es para un grupo selecto, para un grupo reducido de personas. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, decimos que tendríamos que separar este tipo de conocimiento gnóstico, que podríamos llamar también un conocimiento de tipo espiritual, neumático, ¿sí? De otro tipo de conocimiento. O sea, el conocimiento gnóstico no es un conocimiento que tenga que ver con la simple fe. Es decir, ahí los gnósticos decían que no es un conocimiento pístico. O sea, la pistis es la palabra que en la Biblia se traduce como creencia. Ellos decían, sobre todo vamos a hablar hoy del gnosticismo creado y formado por Valentín, el gnóstico, ahora vamos a ver quién es Valentín. Ellos decían que los cristianos tenían un conocimiento, una creencia simple, pero ellos decían que tenían un conocimiento superior al apostólico. ¿Sí? Tampoco se trata de un conocimiento científico, epistémico. ¿Sí? No es un conocimiento que se basa en la observación de los fenómenos naturales, la elaboración de hipótesis o la corroboración o verificación de los enunciados. No tiene nada que ver con un conocimiento científico. De hecho, cuando los sistemas gnósticos que surgen en el siglo II, la ciencia como la conocemos hoy no existía. ¿Se entiende? Y tampoco es un conocimiento noético, o sea, meramente racional. ¿Sí? Es decir, esta experiencia de salvación por el conocimiento no depende de un esfuerzo racional o intelectual. ¿Me siguen? Entonces, no depende de la ciencia, no depende de un conocimiento racional o intelectual, sino que depende de una experiencia interior o neumática. La palabra griega, neuma, quiere decir justamente espíritu. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Dígame sí o no, porque si no... Había sí.
gnosticismo previo al cristianismo, al año Por cero. supuesto, por supuesto. Digamos que habría que diferenciar entre lo que es gnosticismo y gnosis. O sea, gnosis es un tipo de conocimiento, podemos llamarlo conocimiento profundo, primordial, que atraviesa todas las corrientes filoreligiosas, podríamos decir, desde que existe el hombre hasta ahora. Ese conocimiento secreto que dicen tener algunos grupos selectos, a eso llamamos gnosis. Ahora, el gnosticismo encarna en el cristianismo recién en el siglo II, ¿sí? Pero hay gnosis que pertenecen a otras cosmovisiones religiosas. ¿Se entiende? Sí. No puedo entender gnosis. ¿Qué tipo de conocimiento? Ajá, bueno, muy bien. Ahora vamos a llegar a qué tipo de conocimiento es. ¿Sí? Por lo pronto es un conocimiento que uno descubre en sí mismo, en su interioridad. No es un conocimiento exterior a sí mismo. ¿Sí? Es como que uno puede decir que uno encuentra en sí mismo aquella dependencia que el ser humano tiene con la divinidad. Pero ¿qué divinidad es? Tampoco es una divinidad, es la divinidad que nosotros conocemos del Dios del Antiguo Testamento. Es otra divinidad que ahora vamos a ver bien. Sí. Ese grupo surge, o sea, antes pertenecía a la gnosis y se convierte, por así decirlo, al cristianismo, escucha la predicación y de ahí surge y lo mezcla. Sí. Sí, tal cual, como vos lo dijiste, es un grupo, el grupo gnóstico es un grupo o sea, los... no judíos, eran griegos. Había judíos también, digamos. Que se adherían al pensamiento. Exactamente. Pero sí, el gnosticismo forma parte de un conglomerado de ideas, o sea, básicamente sincrético, digamos. Claro. Ahora vamos a ver de qué fuentes toma el gnosticismo, ¿sí? Pero la gnosis es primordial y es eterna. Esto es, este conocimiento secreto, profundo, que dicen tener algunos iniciados en la gnosis, atraviesa todas las cosmovisiones. Lo que pasa es que el gnosticismo encarna en el cristianismo en el siglo II. ¿Qué quiere decir encarna? Toma las ideas del cristianismo, ¿sí?, como otras ideas más que conforman lo que es el conocimiento gnóstico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avanzamos. Hans Konan es otro historiador de la gnosis, que escribe un libro que se llama Los Gnósticos, y dice, se trata de un conocimiento, respondiéndote a vos, superior a la creencia vulgar. ¿Sí? Por eso hablamos de un conocimiento neumático, no pístico, ni epistémico, ni noético, que son conocimientos o intelectuales, o científicos, o de creencia vulgar. Sería lo que los gnósticos decían, los que creían en el siglo I en la enseñanza de los apóstoles. Tenían un conocimiento simple y vulgar. No tenían el verdadero conocimiento. Eso decían ellos, obviamente, ¿no? Que eso se hacía. Bueno, que pone al hombre en contacto con la divinidad misma. Ahora bien, ¿de qué divinidad se trata? ¿De la divinidad del Antiguo Testamento? No. Se trata de una divinidad superior, que ahora vamos a ver bien, que ellos le daban el nombre de Vitos, Prepadre, ¿sí? Era un Dios superior o un Dios desconocido también le llamaban, ¿sí? Pero no es el Dios del Antiguo Testamento. Muy bien. Se trata de un conocimiento secreto, es decir, que no debe ni puede ser conocido por todos. Ahí está la máxima pitagórica, no todo para todos. No todo para todos, o sea, era para algunos nada más. ¿Sí? Por lo tanto, no todas las personas podían tener esa experiencia gnóstica, digamos. ¿Sí? De hecho, ellos jugaban mucho el valentiano, que ese pasaje que Cristo dice que solamente el Hijo conoce al Padre y al que el Hijo quiera revelar, ¿no? Jugaban mucho con ese pasaje, por lo tanto la salvación no era para todos. ¿Sí? Ojo que estas ideas gnósticas que vamos a ver hoy son la antesala del calvinismo duro. Porque el calvinismo duro también sostiene que la salvación es para, fíjense en los 5 principios del sínodo de Dort, ¿no? Expiación limitada, gracia irresistible, condenación. O sea, todos los principios de Calvino están en la gnosis del siglo II. ¿Sí? Pero bueno, eso es para otro debate. ¿Sí? Lo que sí quiero decir es que no es para todos. ¿Sí? Los cristianos decimos no, que Cristo murió por todos y que la salvación es para todos. Por supuesto que no todos aceptan esa salvación. ¿Sí?
ahí está el tema de la libertad que cada uno tiene, ¿no? Muy bien. Se presenta como una experiencia única e intransferible, que engloba muchas religiones extracristianas, puesto que la gnosis recoge todas ellas. Por eso, este conocimiento recoge todas las experiencias gnósticas previas. ¿Sí? No es que los gnósticos del siglo II descubrieron la gnosis, sino que incorporaban las ideas del cristianismo como habían incorporado las ideas egipcias, caldeas, babilónicas. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ahí tenemos el origen entonces del gnosticismo. Hay un origen oriental, religiones de la India, Siria y Fenicia, Egipto de Irán, astrología babilónica, esoterismo judaico, sobre todo el lado de la Kabbalah, religiones Madea en Persia, Caldea, Mesopotamia y el cristianismo. Y un origen occidental que, sobre todo en este tipo de gnosticismo que vamos a ver hoy, que es el de Valentín, es la influencia de la filosofía platónica, la filosofía de Plotino, que es un neoplatónico, la filosofía griega en general, los misterios griegos, por ejemplo el culto órfico, el misterio de Eleusis y todos los misterios, cultos misteriosóficos de la época que rodean el cristianismo, Mitra también, ¿no? El helenismo alejandrino y el corpus hermético de Hermes Trismegistro, el famoso 3 veces grande, ¿sí? Bueno, toda esta mezcolanza tiene que ver con el gnosticismo del que vamos a hablar nosotros. Pero bueno saberlo, porque estamos hablando de una concepción sincrética, ¿sí? Los primeros cristianos tuvieron que enfrentar al gnosticismo con las herramientas que tenían, ¿no? ¿Sí? Muchos de los intelectuales del gnosticismo eran superiores, porque lo tuvieron que enfrentar a nivel de conocimiento, me refiero. Por eso el gnosticismo trajo grandes problemas. Ya lo vemos en algunas epístolas del Nuevo Testamento, sobre todo el gnosticismo tipo semita o siríaco a través de Cerinto, por ejemplo, ¿no? Sobre todo se sabe muy bien hoy que el Evangelio de Juan se escribe en contra de las ideas de Cerinto. Y Cerinto pertenece al gnosticismo judaico, ¿sí? Junto con Dositerio y todo el grupito ese, ¿sí? Bueno, pero hasta acá vamos bien, díganme por favor, ¿eh? Acá tenemos las escuelas gnósticas. Bueno, ahí vemos las siríacas o semitas. Esta es la fase más antigua de la gnosis, ¿sí? Nace en Asia Occidental, representantes son Dositeo. En un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi en 1945, que se llama las 3 estelas de Set, Dositeo parece que era el líder de este grupo de magos que estaban en Samaria, y Simón el Mago luchaba por obtener el lugar, ocupar el lugar de Dositeo, ¿sí? Nosotros lo vemos a Simón el Mago después en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Vieron? Bueno, en realidad Simón el Mago no se convirtió al cristianismo. Lo sabemos porque Hipólito Romano escribió una obra que es la Refutatio. Hipólito Romano es un padre apostólico del principio del siglo II, fin del siglo I, que dice que Simón el Mago escribió una obra que se llama la Apophasis Megalé, esto es la gran revelación, y ahí pone un sistema gnóstico similar al que después va a exponer Valentín, anterior. De hecho, Ireneo de León, que es uno de los que combate la herejía gnóstica, va a decir que Simón el Mago es el padre de todas las herejías posteriores. Todas las herejías posteriores lo tienen a Simón el Mago como el padre. Bueno, Menandro, Cerinto, con este discute Juan, el Evangelio en la primera parte de Juan, con Cerinto. Cerdón, Saturnino, Barbesenita, Bionita, Encretita, Fita, Nacenos, Setiano. Bueno, Fita adoraban a la serpiente, ¿no? Eran luciferianos, los cainitas también, ¿sí? Y la otra fase del sistema gnóstico, la otra escuela más importante, que es la que vamos a ver hoy, es la que es mucho más abstracta, que incorpora lo que es la filosofía griega y la terminología griega, que es la que nace en Grecia. Los representantes son Basílides y Valentín. Valentín es justamente el egipcio platónico que escribe en contra, o sea, escribe, no en contra, que expone sus ideas, ¿sí? En una obra que se llama El Evangelio de la Verdad, ¿sí? Que lo teníamos, fue descubierto también en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, es una homilía valentiniana. Ahí expone todo lo que es el sistema gnóstico,
Eso es una fuente primaria. ¿Qué quiere decir? Que ahí Valentín expone lo que es el sistema gnóstico sin mediación de los herejes que lo combaten en el siglo II, digamos. No hay ahí ninguna crítica de la exposición de Valentín. Bueno, los que lo combaten, ¿quiénes son? Ireneo de León, que ahora vamos a ver quién es, en una obra que se llama El Adversus Herejes, o bien el desenmascaramiento de la falsa gnosis. Hipólito Romano, en una obra que se llama Refutatio, o Filosoúmena, ¿sí? Acá Hipólito Romano hace la de... empieza a describir los sistemas gnósticos y dice que cada sistema, detrás de cada sistema gnóstico hay un filósofo, ¿no? Detrás que le da, digamos, los fundamentos para que surja ese sistema, ¿sí? O sea, cada sistema filosófico genera un sistema herético distinto. Esa es la tesis de Hipólito Romano, ¿sí? Una tesis difícil de sostener, digamos, ¿no? Porque en todo caso los sistemas gnósticos también falsificaban las enseñanzas de los filósofos. O sea, no respetaban las enseñanzas de los filósofos. Tomaban de los sistemas filosóficos lo que más les interesaba, lo mismo hacían del cristianismo, ¿no? Tomaban lo que más les importaba, digamos, ¿no? Bueno, otro que lo combate es Justino, es uno de los primeros filósofos cristianos, que escribió una obra que se llama El Sintagma. Esa obra está perdida, no nos llegó a nosotros, pero sabemos que la escribió porque Eusebio de Cesarea, quien escribió un tratado de historia eclesiástica, en el siglo IV nos dice que Justino escribió esa obra El Sintagma, ¿sí? Clemente de Alejandría, bueno, en las Estrómatas, en alguna de las Estrómatas también combate el gnosticismo. Y Tertuliano, en una obra que se llama De Prescriptum Hereticorum, la prescripción contra todas las herejías, ahí también combate el sistema valentiniano, ¿sí? Estos son los representantes teóricos de esta escuela helenística, que es una fase superior de la gnosis, digamos. O sea, ¿en qué sentido superior? Bueno, que ya incorpora todos los elementos de la filosofía y la cultura griega, digamos, ¿no? Esta gnosis es más semítica, ¿sí? Bueno, después tenemos las escuelas dualistas, ¿sí? Si bien yo puse acá Marción, pero Marción no forma parte completamente del gnosticismo, ¿sí? Marción fue alguien que quiso, según lo dice Tertuliano, una obra llamada Adversus Marcionem, contra Marción, quiso ocupar una especie de jerarquía en Roma, y la Iglesia, cuando se dio cuenta que creía en dos dioses distintos, porque Marción es el que escribió la obra, se llama la Antítesis, se dio cuenta de eso, lo echaron, digamos, ¿no? Pero Marción lo sostenía que tenía mucho dinero, ¿sí? Entonces, bueno, pero lo echaron por eso. En realidad no formaría parte del gnosticismo, digamos, ¿no? Porque la explicación que da Marción es distinta, ¿no? Pero sí Mani, Potito, Basílico, Lucano, pertenecen a escuelas dualistas, ¿no? ¿Sí? Que en realidad vamos a ver hoy que el gnosticismo valentiniano termina siendo de fondo un panteísmo, ¿no? Porque todo procede por emanación o por emisión del ser superior, todas las cosas proceden por emisión de ese ser superior. Por lo tanto, todas las cosas tienen algo de ese ser superior. Por lo tanto, termina siendo en el fondo un panteísmo, pero después lo vamos a ver. Y las agnósticas antinomistas, estas eran las escuelas agnósticas que se oponían al Dios del Antiguo Testamento, a la ley, ¿sí? Nicolaitas y sobre todo Carpócrates, que también creían en la reencarnación. Pregunta, Claudio. Sí. ¿Dualistas en qué sentido? ¿De dos dioses? Dualista en el sentido de dos dioses o dos principios eternos en perpetua lucha, como por ejemplo el maniqueísmo, ¿sí? Pero el general de los gnósticos eran en algún sentido dualístico. En el valentinismo no. Hay un monismo de primer grado y un dualismo de segundo grado. Lo explico, es muy técnico esto, pero ahora lo vamos a explicar. Digamos, en este caso, dualismo de primer grado. ¿En el caso de quién? De los dualistas. No, en realidad los dualistas, como son dos principios eternos enfrentados, generalmente... Claro, o sea, quien refuta generalmente el maniqueísmo es San Agustín, cuando escribe una obra contra los maniqueos, pero eso es otro entonces. Bueno, ahí tenemos entonces, para hablar del gnosticismo, no habría que confundir las gnosis, porque está bien, uno puede hablar en general del gnosticismo, pero no todos los sistemas gnósticos eran iguales. Como uno puede decir, bueno, todos somos cristianos, pero no todas las confesiones cristianas enseñan la misma cosa.
Bueno, esa divergencia que hay hoy en el cristianismo existía en el gnosticismo también. ¿Sí? Lo que hay que erradicar de base, esta idea errónea, pero que nos quieren inculcar los gnósticos modernos, es que el gnosticismo fue el primer intento de una filosofía cristiana. Eso es falso. ¿Sí? Además, si fue un intento de una filosofía cristiana, fue un intento fallido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enseñanzas de los gnósticos nada tienen que ver con las enseñanzas apostólicas. Lo que nos quieren es, llegar a decir es que esas enseñanzas eran mayoritarias antes del concilio y que como no les convenía por la intriga mundial, los expulsaron, pero ellos eran los que tenían la verdad. Sí, esa especie de conspiración es típica de todos los grupos gnósticos, ¿no? La iglesia mayoritaria nos hizo callar, nos desterró, nos perseguía. Iban a ver, si ponen en YouTube los gnósticos modernos, siempre tienen el mismo discurso, ¿no? Que la iglesia nos perseguía y por eso nosotros, bueno, eso es falso, digamos. La iglesia los perseguía porque eran herejes, es decir, enseñaban falsas doctrinas. Por eso la iglesia los perseguía y estos intelectuales que están acá los perseguían, todos intelectuales del cristianismo, porque enseñaban doctrinas que no habían enseñado los apóstoles. Los perseguían intelectualmente. Por supuesto, no, a veces también. A veces también de otra manera también, ¿no? Pero bueno, forma que ellos no es que enseñaban otra cosa, pues si ellos enseñaran otra religión, digamos, no pasaba nada. El problema es que ellos querían interpretar lo que era el cristianismo a la luz del gnosticismo. Claro. Entonces creaban una confusión terrible, pues si no la iglesia nunca los hubiera perseguido, porque si ellos decían, no, nosotros creemos en otra cosa, pero no, ellos querían imponer sus ideas para el cristianismo. Tal cual, y con matrices filoreligiosas que no venían del cristianismo, justamente, ¿no? Sí, yo creo que esa es la presuposición de la que se parte hoy, de que había muchas formas de cristianismo y que dentro de esas diversas formas de cristianismo, de las cuales el gnosticismo era una de ellas, se entró como una carrera por ver quién tenía la hegemonía o el bloque central, y que la iglesia, que hoy se conoce como ortodoxa, fue la que ganó esa carrera por tener el poder y fue eliminando a los demás cristianismos que eran más débiles. Sí, esa es la hipótesis de Bar Herman. Claro, es la hipótesis falsa, pero es la hipótesis neonótica para justificar justamente la existencia de ellos mismos, ¿no? Del gnosticismo actual. Que no parten, como decimos, que estaba muy bueno el presupuesto de entrada, que no son principios que son homogéneos y que sean reductibles, digamos, ¿no? Sino que son dos matices totalmente diferentes, digamos. Exactamente, heterogéneas e irreductibles, ¿sí? Es lo que sostengo yo, pero lo que los gnósticos modernos van a sostener que en realidad el cristianismo y el gnosticismo son dos caras de una misma moneda. Eso es falso. Por eso, no sé, si uno ve un documental History, Sí. van a ver que se mezclan los evangelios apócrifos Sí. con los evangelios bíblicos, hacen ese juego de mezclar y justamente porque en esa concepción hay diversas formas de cristianismo. Bien. Bueno, si ustedes creen que los evangélicos están muy divididos, fíjense en los grupos gnósticos. Y estos no son todos, ¿eh? No están los bautistas. No. Los bautistas gnósticos no están ahí. Estos no son todos. Epifanio de Salamina, en el siglo IV y principio del siglo V, escribió un libro que se llama El Botiquín, o El Panario, ¿sí? En donde habla de todas las sectas que existían hasta el siglo IV. Yo puse algunas, pero enumero más, ¿sí? Todas son sectas gnósticas, por supuesto. Simonianos, hay un café este año que vamos a dedicar a Simón el Mago. Bueno, fibionitas, carpocracianos, arcónticos, marcionistas, Marción, cerdonianos, setianos, cainitas, apelianos, encratistas, basilianos, sofitas, cerintianos, el que combate Juan, barbelistas, estratióticos, nazarenos, valentinianos, borbonitas, saqueos, adamitas. Puse algunos porque aparte no me entraba en el power. ¿Los nicolaitas son los que habla Apocalipsis? Sí, también estaban en. Bueno, digo, imagínense los primeros cristianos, ¿no? Lo de Nicolás, ¿Nicolaítas en qué siglo están? ¿Están en el siglo II? Claro, pero esto recoge todo hasta el siglo IV. Sí, él recoge todas las sectas hasta el siglo IV. ¿Sí?
A ver, después del siglo IV sigue la lista, digamos, ¿no? Existen hoy en día. Existen hoy podríamos hablar de todo lo que hablamos el año pasado en el café, ciencia cristiana, Rosacruz, bueno, tendríamos una lista también. Bueno, entonces digo, los intelectuales del cristianismo tuvieron que enfrentar todos estos grupos. No era tan fácil combatirlos, Ireneo de León en el Adversus Herejes dice, se multiplican como hongos venenosos. ¿Sí? Por eso digo... Qué buena metáfora la que usan. Es una muy buena metáfora. Porque el hongo venenoso, vos no te das cuenta que es venenoso hasta que te lo comiste. Claro. Y también dice que están atrapados por el cebo de la gnosis, ¿no? Porque muchos de los primeros cristianos cayeron en este tipo de grupos, ¿sí? Porque eran grupos que ofrecían explicaciones para todo, ¿sí? Bueno, sigamos. Los nazarenos no vivían. No, pero son Son otro. Sí. No, los nazarenos son un grupo. Sí, son otros, sí. Yo tengo una profesora amiga mía que sigue yendo en eso. Sí. Bueno, proto-ortodoxos y herejes. Proto-ortodoxos, ¿por qué se les llama proto-ortodoxos? Porque en realidad, hasta el siglo IV, la Iglesia Católica así no existía como tal, digamos, ¿no? O sea, tampoco existía una ortodoxia, o sea, había distintas concepciones, escuelas que verdaderamente pensaban el cristianismo de forma distinta, ¿no? La escuela de Antioquía con la escuela de Alejandría, una aplicaba el método más histórico y la otra mucho más alegórico, o sea, tenían diferencias doctrinales. De todos modos, como hereje acá lo vamos a ver a Valentín y como un proto-ortodoxo a Ireneo de León. O sea, el gnosticismo lo combaten fundamentalmente dos grandes intelectuales. Uno es Hipólito Romano, cuando escribe la obra esta Filosofúmeno o Refutatio, y el otro es Ireneo de León, cuando escribe el Adversus Herejes. Son las dos obras más importantes de la herejía del siglo II. Es imposible hablar del gnosticismo si uno no ha leído ninguna de las dos obras. ¿Se entiende lo que digo? Es imposible. Sí. Algo para hacer notar es el tema de que si no hubiesen existido estas herejías y estas maneras de pensar gnósticas, no hubiésemos podido entender qué pensaba la Iglesia en los dos primeros siglos, porque uno para poder combatir algo que está mal tiene que argumentar algo que está bien. Entonces, por oposición, estos padres de la Iglesia lo que terminaron haciendo es dando un montón de pensamiento cristiano de primera época, con la intención de refutar lo que estaba mal, estaban dando todas las herramientas de lo que sí estaba aprobado y la enseñanza apostólica, ¿no? Sí, lo que llamamos la ortodoxia o la recta justa opinión se construye en relación dialéctica con la herejía. Lo que quiere decir Pablo es que para saber lo que está bien tengo que saber lo que está mal. O sea, hay una construcción, o sea, la ortodoxia se alimenta de la herejía, digamos, ¿sí? Porque si no sabes lo que está mal, no puedes saber lo que está bien. En ese sentido, los herejes contribuyeron a la elaboración del dogma. Esto parece una herejía lo que estoy diciendo, pero no es una herejía. O sea, ellos fueron los que pusieron obstáculos, generaron dudas, inquietudes, preguntas. Los cristianos hasta el siglo II no tenían ni idea, muchos eran gente del vulgo, sin conocimiento profundo. Cuando surgen los herejes, les empieza, despiértense a ver de qué están hablando cuando ustedes hablan de Cristo. ¿Qué es lo que quieren enseñar? Entonces ahí, de alguna manera, los cristianos tuvieron que agarrar la pluma y ahí están. Hipólito, Tertuliano, Clemente, y empiezan a responder los ataques que reciben de todos lados, ¿sí? No solo del paganismo, de los judíos, sino también de toda la filosofía y cultura griega, ¿sí? Muy bien. Ireneo de León entonces es